En este video vamos a nombrar las características taxonómicas de algunas plantas. Mi nombre es Esperanza Torres, estudiante de licenciatura en Biología de la Universidad de Santo Tomás, Chiquinquirá. Tales como el ciprés, la acacia, bungambil y el fique. Taxonomía de algunas plantas. El ciprés, su nombre científico es Tetraclinis articulata, pertenece al reino Plantae y se divide en pinopitas, ya que estas plantas son vasculares porque presentan vasos de conducción para el transporte de savia bruta, como el xilema, y para el transporte de savia elaborada, como el floema. Son plantas gimnospermas, son coníferas. El tallo es un tronco leñoso y ramificado en forma verticilada, lo que determina la forma cónica de su copa. La raíz es de tipo típica radicular pivotante, porque se origina en la radícula del embrión y tiene forma definida en donde se observa un eje principal y de él salen los ejes. Las hojas son aciculares o de forma de aguja y surgen de cortas ramas en grupos de A3 o de A5, según la especie de pino. Son muy verdes porque poseen abundante cantidad de clorofila, como adaptación a la disminución de la intensidad luminosa. El pino es un árbol de hojas perennes que se renuevan permanentemente. Las hojas caen al suelo, al pie del árbol y tardan en descomponerse. Cuando esto ocurre, acidifican el suelo de tal modo que impiden el desarrollo de otras especies que entrarían en competencia con los pinos. Pertenecen a la clase de Pinopsida. Esto quiere decir que son coníferas, que son un grupo de árboles o arbustos leñosos con unas estructuras femeninas típicas que normalmente reciben el nombre de conos o piñas, pero que pueden variar mucho derivando la estructura parecida a frutos carnosos, puesto que no poseen los óvulos en carpelos. Tras la floración no producen frutos, pero sí estructuras que pueden recordar a un fruto. Pertenece al orden de los pinares, es el único orden con representantes vivos de la clase Pinopsida de distribución mundial. El grupo está formado por árboles o arbustos leñosos de hojas endurecidas. Este pino pertenece a la familia Cupressaceae. Esto quiere decir que pueden ser árboles y arbustos monoicos o dicoides, con hojas perennes decusadas, opuestas o con verticillos de 3 o 4 centímetros. Cuando la planta es joven, las hojas son a menudo aciculares y escuadriformes en plantas adultas. En estas últimas son muy pequeñas y cubren completamente las ramas a modo de escamas. Las hojas nunca son fasciculadas. En esta familia no encontramos braquiblastos. La acacia pertenece al reino Plantae. Se divide en magnoliopitas. División, comúnmente llamadas plantas con flores, son las plantas con semilla cuyas flores tienen verticilios o espirales ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Los carpelos encierran a los óvulos y reciben el polen en su superficie estigmática, en lugar de recibirlo directamente en el óvulo como las gimnospermas. Y al madurar, el fruto se encuentran sus semillas envasadas, es decir, la semilla madura se encuentra encerrada en el fruto, como antes el óvulo en el carpelo, carácter distintivo que le da el nombre al grupo. Son de clase Magnoliopsida, tradicionalmente conocidas como dicotiledóneas. Son un grupo de plantas llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones. Las principales características de este gran grupo de plantas son: primero, el embrión de la semilla tiene dos cotiledones. Segundo, el sistema radical tiene una raíz principal vividera que no aborta el corno en las monocotiledóneas. Y 3. Los nervios de las hojas forman patrones peinados o palmados, al contrario de la monocotiledonia, que tiene nerviación paralela. Forman hojas compuestas y pertenecen al orden Favales. Este orden es la tercera familia de plantas más abundante. Muchas de las especies tienen gran importancia económica, ya que en este grupo se encuentran las leguminosas empleadas, muchas como alimento para el ser humano o como forraje. Algunas especies, como las acacias, se cultivan como ornamentales. Pertenecen a la familia Fabaceae. Esta familia son las más representadas en los bosques tropicales lluviosos y en los bosques secos de América y África, junto con los cereales y con algunas frutas y raíces tropicales y varias leguminosas han sido la base de la alimentación humana durante milenios, siendo su utilización un compañero inseparable de la evolución del hombre. El fique, Fulcraea andina, es una especie de Phanerogamma nativa de los Andes Ecuador colombo-venezolanos, muy difundida en los Andes orientales colombianos. Pertenecen al reino Plantae y se dividen en magnoliopitas.
Estas plantas con estructura de corno, raíz, tallo y hojas son espermatofitos que producen semillas, tanto herbáceas como leñosas. Son vasculares, ya que tienen haces vasculares con un xilema que presenta tráqueas y traqueidas. Tradicionalmente conocida como dicotiledóneas, son un grupo de plantas llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones. Las principales características de este gran grupo de plantas son: el embrión de la semilla tiene dos cotiledones, el sistema radical tiene una raíz principal vivedera que no aborta corno en las monocotiledoneas, y los nervios de las hojas forman patrones peinados o palmados, al contrario de las monocotiledoneas que tienen nervización paralela. Estas plantas pertenecen a la clase de Liliopsida. Son la clase de plantas más modernas que existen, teniendo mucha importancia en el mantenimiento de ciertos ecosistemas, ya que dentro de este grupo se encuentran las gramíneas, que son capaces de formar los pastos que mantienen a los grandes mamíferos de la tierra. Pertenecen a la familia Agabaceae, forman una familia exclusiva de la región tropical, sobre todo de América, que ha sido introducida en las costas mediterráneas. Se trata mayoritariamente de las plantas rizomatosas, leñosas, adaptadas al clima seco. Son muy similares a las especies de la familia Liliaceae. Las Agabaceae tienen una notable importancia económica. De las hojas suculentas de agave americana, extensamente cultivada en México, se obtiene una bebida llamada pulque, que por destilación de un licor de elevada graduación alcohólica. De las hojas de agave rígida, agave mexicana, se saca la fibra llamada sisal, que acá conocemos como cabuya para costales. Algunos agaváceas son cultivadas como plantas ornamentales, como ocurre en diversas especies de yuca. El bugambil es un género de vid ornamental espinosa arbusta y con hojas de primavera similares a flores. Cerca de sus flores son plantas nativas de América del Sur. Estas plantas también pertenecen a la división Magnolopita, igual que la acacia y el fique. En su clase también son Magnolopsidas. Pertenecen al orden de las cariophyllales. Estas plantas son angiospermas, muy heterogéneas. Incluyen cactus, ciertas plantas carnívoras, amarantos, acelgas, espinacas, bugambil, entre los taxones y especies más representativas. Si bien su circunscripción es bastante discutida en el caso de algunos grupos, proviene esencialmente de análisis molecular más que de carácter morfológico. Pertenece a la familia Nyctaginaceae. Esta familia comprende alrededor de 30 géneros con casi 300 especies. Sus características son herbáceas y sobre todo leñosas, de distribución preferentemente neotropical, formada por hierbas, arbustos o árboles. Sus hojas son opuestas o alternas, simples, generalmente enteras, sin estípulas. Sus flores son tricíclicas, poseen un perigonio petaloide, más o menos soldado formando un tubo, constituido por 5 elementos. Son bisexuales o a veces unisexuales, generalmente en cimas. Su fruto es aquenio, en el que con frecuencia persiste la base del cáliz. Tienen múltiples usos, ornamentales, medicinales, comestibles, y se cultivan especies arbóreas de los géneros Nee y Pisonia.